Qué bueno que estamos aquí para reflexionar juntos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las parábolas más inquietantes de Jesús. Es una historia que nos advierte sobre un veneno para el alma que es súper común y, por lo mismo, peligrosísimo. Un pecado que, a lo mejor, estamos cometiendo sin siquiera darnos cuenta. A ver, detengámonos un segundo a pensar en esto. ¿Será posible que estemos alimentando algo tóxico en nuestra vida? ¿Que estemos cavando una zanja entre nosotros y los demás sin ser conscientes? La historia de hoy nos dice que sí, y que es mucho más fácil de lo que uno cree. Muy bien, entremos en materia. La reflexión de hoy se basa en un relato del Evangelio de Lucas que es, la verdad, para que se nos ponga la piel de gallina. Nos presenta dos vidas, dos muertes y dos destinos eternos que son radicalmente opuestos. Aquí está nuestro primer personaje, y fíjense en un detalle clave. No tiene nombre. Se le define solamente por lo que posee. Ropa carísima, banquetes diarios. Es un hombre que vive en su propia burbuja de lujo, completamente enfocado en su propio placer y comodidad. Y justo afuera, pegado a su casa, está el contraste brutal. Lázaro. Él sí tiene nombre, y su nombre significa Dios ayuda. Su sufrimiento es visible, evidente. No está escondido en un callejón, está literalmente en la puerta del rico, soñando con las sobras de su mesa. Y entonces, de repente, llega lo que nos iguala a todos, la muerte. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Los papeles se invierten de una forma total y definitiva. Y claro, la pregunta que nos explota en la cara es, ¿qué hizo tan mal el hombre rico para terminar así? Ahora pasemos al análisis, porque aquí está el corazón del asunto. Si le preguntamos a cualquiera cuál fue el pecado del rico, muchos dirían la avaricia, el egoísmo, y sí, claro, pero la raíz del problema es algo mucho más sutil, un veneno que actúa en silencio. Y esto es lo que de verdad da escalofríos. El gran pecado del rico no fue lo que hizo, sino lo que no hizo. Él no le pegó a Lázaro, no lo insultó, ni siquiera lo corrió de su puerta. Simplemente lo ignoró. Para sus ojos, Lázaro no existía. Era como un poste o un arbusto. Su pecado fue la omisión, la indiferencia. Esta frase es tremenda. El abismo que los separa en la otra vida no apareció de la nada. Es solo la consecuencia, la manifestación final del abismo que el propio rico cavó aquí en la tierra. Cada día que pasaba de largo sin ver a Lázaro, estaba haciendo esa zanja un poquito más profunda. Y esta idea de que uno mismo va construyendo su propio destino no es exclusiva de esta parábola. Es un principio espiritual que vemos una y otra vez. La diferencia abismal entre poner nuestra seguridad en las cosas materiales y ponerla en Dios. Esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado tenemos al rico sin nombre, con su ropa de lujo. Por el otro, al santo de hoy, San Juan José de la Cruz, a quien llamaban el sacerdote de los 100 parches. Él renunció a todo para vivir en pobreza, remendando su única túnica una y otra vez. Son dos maneras totalmente opuestas de vivir y de entender qué es lo que de verdad importa. La primera lectura de hoy, del profeta Jeremías, usa unas imágenes de la naturaleza que son superpotentes. Quien confía solo en sus propias fuerzas y posesiones es como un arbusto seco en medio del desierto, sin vida, frágil. En cambio, quien pone su confianza en Dios es como un árbol plantado junto a un río, siempre verde, siempre dando fruto. La pregunta es, ¿dónde estamos echando raíces nosotros? Bueno, y ahora viene la parte difícil, la que nos obliga a mirarnos al espejo. Es muy fácil juzgar al rico de la parábola, pero lo que de verdad importa es cómo esta historia nos habla hoy, a cada uno de nosotros. Todos tenemos un Lázaro en nuestra puerta. Quizás no es un mendigo con llagas, a lo mejor es el portero que vemos a diario y nunca saludamos por su nombre. La persona que limpia nuestra oficina y a la que hemos vuelto invisible, ese familiar mayor al que ya casi nunca llamamos. O cuidado, hasta nuestro propio hijo que nos pide atención mientras estamos perdidos en la pantalla del celular. Ok, después de este diagnóstico un poco fuerte, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Para no caer en este veneno de la indiferencia, la reflexión nos regala 3 antídotos. 3 pasitos prácticos para empezar a cerrar cualquier abismo que estemos cavando en nuestra vida.
Primero, abrir los ojos. Hoy mismo, identificar a nuestro Lázaro y romper esa barrera invisible con algo tan sencillo como un buenos días, mirarlo a los ojos, preguntarle su nombre. Segundo, practicar el parche de San Juan José. Renunciar a un pequeño gusto, un café, un postre, y dar ese dinero a quien lo necesite. Y tercero, hacernos una pequeña auditoría de confianza. Ser súper honestos. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad de verdad? Y esta es la frase final de la parábola, y es durísima. El rico pide una señal espectacular para su familia, que un muerto se les aparezca. Y la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque ya tienen todo lo que necesitan para saber cómo actuar. El mensaje es claro. No hacen falta milagros ni eventos extraordinarios para abrir el corazón. La palabra ya está dicha. La pregunta no es si Dios nos habla, sino si estamos dispuestos a escuchar. La indiferencia, al final, es como una ceguera que elegimos. Pero la buena noticia es que hoy mismo podemos decidir quitarnos la venda. Si esta reflexión ha resonado, no dudes en compartirla. Quizás sea justo el empujoncito que otra persona necesita para empezar a ver el mundo y a la gente a su alrededor con ojos nuevos.